Buenas noches, Dios continúe bendiciendo, amados obreros de mi Señor, dando gracias al Padre por la oportunidad de reunirnos en su nombre y de recibir esta impartición que el Señor le ha placido darnos para equiparnos para su servicio, porque para eso estamos, pues para servir. Así que allí donde están, invito a cerrar sus ojos y presentar este tiempo en el Señor. Un tiempo que sabemos que es batallado porque el enemigo no quiere que nosotros sirvamos y que seamos ese instrumento de bendición que Dios ha determinado que nosotros seamos. Así que allí donde usted está, le invito a cerrar sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, soberano Dios, te pido que seas de una manera especial con cada uno de mis hermanos en este tiempo, Señor, que sea usted, Señor, haciendo todo lo que usted ya ha establecido en el nombre de Jesús. Yo me quito para que seas tú, Padre. Declaro que cielos abiertos se establecen sobre cada persona que está oyendo, Señor, y reciben todo lo que usted ha dispuesto para este tiempo en el nombre de Jesús. Yo sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, derribo toda altivez, argumento, fortaleza, que nadie se levante contra tu conocimiento, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tocar un tema hoy muy importante, en todos los tiempos, pero en especial en este tiempo de pandemia, donde el Señor hizo una estrategia allí, donde desactivó pues todas las organizaciones y nos conseguimos la iglesia en las casas. Entonces hay un tema que está así como que en la palestra y se llama el apartarse y la indiferencia espiritual. Un tema muy importante para este tiempo. El apartarse y la indiferencia espiritual. ¿Qué es apartarse? Bueno, cuando hablamos de apartarnos, eso significa perder la comunión con el Señor, enfriarnos, hacernos indiferentes hacia los asuntos espirituales. Algunas veces hasta uno llega a abandonar la fe por completo. Y la persona que se aparta puede hacerlo en diversas medidas, pues. Hablar de apartarse y de indiferencia espiritual está muy relacionado con nuestro presente. ¿Cuántas personas y muchas veces hasta uno mismo puede sentirse indiferente ante las situaciones espirituales cuando hay necesidades básicas que no están siendo cubiertas? Y todo lo que se ha estado moviendo en estos tiempos ha tratado de captar nuestra atención para que nosotros caigamos, ¿verdad?, en esa indiferencia espiritual, para que nos apartemos del Señor. Entonces la persona que se aparta puede hacerlo en diversas medidas. En apostasía, que es cuando la persona abandona la fe y conscientemente rechaza la verdad de Dios, lo que ya saben que debe ser, lo que ha sido revelado en su palabra y en su Hijo, que ellos lo recibieron y ellos decían, bueno, sí, yo sé que no se debe robar y el Señor me habló y todo eso, pero bueno, yo igualmente voy a robar. Eso es apostasía. O sea, fue revelado a tu vida y tú decides abandonar lo que sabes que debes hacer. La persona también puede apartarse por los pecados de la carne, porque la persona decide ceder habitualmente a pecados y desobedecer las leyes de Dios para nuestras vidas. O sea, el pecado se hace algo reiterativo. Entonces nos estamos apartando porque el pecado nos separa de Dios y el pecado del espíritu también me va a llevar a separarnos de Dios, y es cuando hay esa indiferencia espiritual, cuando hay mentira, engaño, murmuración, envidia o egoísmos o celos. Eso lo vemos allí en Gálatas 5, 19, 21. Fíjese, hay pecados de la carne y hay pecados del espíritu, y la apostasía son tres maneras de nosotros separarnos, de apartarnos del Señor y de llegar a esa indiferencia espiritual, a través de la apostasía, cuando abandonamos la fe, a través del pecado de la carne, cuando cedemos habitualmente pecado, y a través del pecado del espíritu, que es cuando viene esa indiferencia espiritual con todo lo que eso significa. ¿Qué factores son los que llevan a una persona a apartarse? Primero, la desilusión por la mala conducta de otros cristianos, que puede ser veraz, pues realmente puede ser que hay un hermano que no está dando un buen testimonio, o puede ser mentira, que su mente está llena de tantas cosas y saca tantas conclusiones que no son, porque está viendo, ¿verdad?, desde esos lentes que tiene puestos. Entonces,
El primer factor por lo que una persona llega a apartarse es por esa desilusión por el mal testimonio de los otros cristianos. El segundo factor por el cual la persona llega a apartarse o llega a esa relación de indiferencia con el Señor es porque, bueno, nos apartamos porque empezamos a ser indiferentes con el Señor, empezamos a no darle la importancia de vida a la palabra de Dios, a la oración y al testimonio de nuestras vidas. 3 elementos que son muy importantes para nosotros mantener esa comunión con Dios. Tener relación con la palabra del Señor, con la oración y el testimonio de nuestras vidas. Otro factor que va a llevar a la persona a apartarse es cuando hay desconocimiento de las verdaderas implicaciones de la responsabilidad y las prácticas espirituales. O sea, cuando no entiendo que yo necesito orar, ayunar, leer la palabra, porque eso me va a alimentar mi ser espiritual y me va a fortalecer. Entonces, cuando desconozco eso va a llevarme a apartarme del Señor. El otro factor es cuando hay una desobediencia a la voluntad revelada de Dios. O sea, sé lo que no debo hacer, igualmente lo hago. O sea, Dios me está diciendo, mira, tienes que congregarte, y yo sé que me tengo que congregar, y el Señor bueno, no puedo dormir porque sé que debo congregarme, pero yo no lo hago. Entonces, eso por supuesto es una desobediencia frontal, abierta. Y eso va a separarnos del Señor. Y lo otro que también nos va a llevar a apartarnos es cuando hay pecados voluntarios o conscientes que no han sido confesados. O sea, lo hicimos y estamos calladitos. La palabra, David decía, mientras callé mis huesos se secaron. Entonces, todos estos factores nos van a separar de esa relación íntima con el Señor. Fíjense que Billy Graham, él comentaba, él decía, si usted es un verdadero creyente en Cristo, va a estar en guerra. Los deseos de la carne, la influencia del mundo y el diablo harán guerra contra su vida cristiana. La carne luchará contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y habrá un conflicto constante. Fíjese. Solo podrá tener completa paz cuando esté totalmente entregado a Cristo y rendido a Él en cada fase de su vida. No en una sola fase, sino en cada fase. Hay muchas personas que quieren tener un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios. Y es como nadar entre 2 aguas. No se es feliz de ninguna de las 2 maneras. Defínase por Cristo. Palabras que decía Billy Graham. ¿Cuáles son las estrategias para el aconsejamiento cuando nos llega una persona con este tipo de situaciones? Pues personas que se han apartado del Señor, personas que son indiferentes espirituales. Nosotros tenemos que intentar hacer todo para que la persona se arrepienta verdaderamente y confiese y sea restaurada, para que su vida se renueve en su amor por Cristo, por la Biblia y por el servicio a los demás. O sea, debemos hacer todo lo posible, orando al Señor y pidiéndole al Señor que esta persona pueda reaccionar. ¿Cómo hacemos para lograr este objetivo? Que no es así tan, bueno, oré ya. No. ¿Cómo hago para lograr ese objetivo? Lo primero es tratar de discernir cómo se ha apartado la persona de la comunión o de su relación con el Señor. Si vemos que esa persona parece insegura acerca de su compromiso original con Cristo, que no está claro de su salvación, entonces nos toca irnos a repasar con esa persona el puente de la vida, que es una de las primeras clases que vimos. Y si la persona está dispuesta a enfrentar determinados asuntos, entonces vamos a animarlo primero a ¿qué? A confesar al Señor todo pecado conocido, conforme dice su palabra, ¿verdad? Si nosotros hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo primero es llevarlo a confesar al Señor todo pecado conocido.
La palabra del Señor también dice en Proverbios 13:28, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, el que los encubre no prospera. Primer punto, confesar al Señor todo pecado conocido. Segundo punto, que esa persona repase con usted la sesión sobre la restauración de la relación con Dios. O sea, cuando iniciamos este equipamiento, hablamos temas, los primeros temas son puntuales para manejar cualquiera una de las situaciones que van a estar estudiando a lo largo de todo este equipamiento. Entonces, la parte de restauración está en las primeras clases y usted debe revisarla y debe revisarla N veces para que cuando usted vaya a hablar con cualquier persona, usted la conozca, pues, y pueda ayudarle a que esa persona pueda reconocer su necesidad de restauración. Cuando hablamos sobre esa sesión de restauración, la persona puede ser renovada si confiesa su pecado. Todo pecado es perdonado por Dios en Cristo. O sea, pero tiene que confesarlo. El tercer punto es comenzar a orar y leer y estudiar la Biblia cada día. No basta solamente con que usted lo oyó, le dio unas cuantas palabras, sino usted debe interesarse en esa persona y llevarle a orar, leer y estudiar la Biblia cada día. Cuarto punto, esa persona debe buscar una iglesia donde se enseñe la Biblia para tener allí comunión, instrucción y oportunidad de servicio. Fíjese que no es solamente comunión e instrucción, sino también la oportunidad de servir al Señor. Y el quinto punto, para nosotros tratar a esta persona, es hacer restitución, de ser necesario, para arreglar cualquier cosa que haya ofendido a otra persona o por medio de la cual se haya aprovechado de alguien. Entonces tenemos que orar con la persona para que ella sea totalmente restaurada y bendecida. Tenemos que sugerirle que se memorice la palabra allí en Proverbio 3, de 5 al 6, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces tenemos que llevarle a aprenderse ese texto para que él aprenda a descansar en la verdad de ese pasaje bíblico, pues. Hay diferentes pasajes bíblicos que nosotros necesitamos conocer al momento de tenerlos presentes, al momento de ayudar a alguien que está en este proceso, ha estado apartado o con indiferencia sexual, espiritual. Hay unos puntos que son importantes tener claro al momento de nosotros tratar a estas personas. Primero, la parte de arrepentimiento y confesión. La palabra del Señor nos dice en Salmo 40, del 1 al 3, dice: pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Esto nos habla del arrepentimiento. Dice: bueno, Señor, esperé a ti y oíste mi clamor y me hiciste sacar del pozo de la desesperación. Y ahí él habla de toda la restauración que el Señor hizo en su vida. Dice la palabra del Señor en Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Son pasajes que nos van a servir para ayudar a esa persona a entender lo importante de su arrepentimiento, de su verdadera humillación delante del Señor. Proverbios 28:13, del cual ya le hablé, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces hay diferentes textos bíblicos que nos van a ayudar a fortalecer esa parte del arrepentimiento en la vida de esa persona a través de la palabra. También es importante las promesas de perdón al momento de hablar con esta persona, porque no solamente reconoce que tú eres un pecador, sino que hay promesa de perdón. Y dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas 7:14: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.
Ahí está, ¿verdad? Esa promesa de perdón, de que el Señor nos va a perdonar. Si nosotros nos humillamos de verdad, si nosotros nos arrepentimos, el Señor nos va a perdonar. Y también está allí en Isaías 55:7, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, hay promesas de que el Señor va a perdonarnos si nosotros tenemos la actitud correcta, ¿verdad? Si nos humillamos, si dejamos el camino que hemos estado andando. Entonces, hay un crecimiento espiritual que Dios promete y está allí en la palabra, en Efesios 3, 17 al 19. Recuérdense que nuestra ayuda hacia cualquier persona está allí fundamentando en la palabra del Señor. Por eso hoy hablamos y en cada clase estamos hablando de los textos que sustentan la respuesta, la solución para cada situación, pero que está allí en la palabra del Señor. Dice Efesios 3, 17 al 19, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Palabras que nos dicen que el Señor quiere llevarnos mucho más allá, ¿verdad? Tienes que conocer, todo esto tiene que revelarse a tu vida. Dice Filipenses 4, de 6 al 7, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, esto es importantísimo para tratar estos casos y que nos lleva a un crecimiento espiritual en medio de todo esto. Dice Colosenses 3:16, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Puntos que tenemos que tener claros. O sea, tiene que haber arrepentimiento y confesión, y están los textos bíblicos que hemos hablado. Tenemos que saber cuáles son las promesas de perdón que el Señor nos da, porque si pedimos perdón, ¿por qué voy a ser perdonado? Porque la palabra lo dice. Lo que el Señor me habla del crecimiento espiritual que trae a mi vida. Y hay otro punto que también es importante tener claro al momento de estar con el aconsejado. Confiar en que Dios nos dará la victoria día a día. Y nos lo dice la palabra del Señor una vez más en Proverbios 3, del 6 al 7. Fíjate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Asimismo dice Romanos 8:32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Confiar en el Señor en medio de cualquier circunstancia. Y dice la palabra del Señor en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Diga, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, hay promesa, hermano, de la victoria para nuestras vidas día a día, y usted debe ser un instrumento del Señor para transmitir todo esto a esa persona que se acerque a su vida con esa situación. Entonces, allí donde está, pido al Señor que sea Él usando su vida como esa saeta bruñida en sus manos, que sea de bendición y que las personas pues puedan levantarse para la gloria de su nombre, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mi hermano, un fuerte abrazo.